Sí, eso veo. ¿Eh? Verás, si yo fuera tú, no lo haría así. Por eso no lo haces. También queremos comparar todo con nosotros. Tienes que comparar todo con la palabra. Siempre pregunto, ¿qué tiene Jesús que decir de esto? Antes teníamos un letrerito, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en la tormenta? Le hablaría. ¿Qué haría Jesús si algo muere? Resucitarlo. Es lo que él haría. ¿Qué harías tú? Debemos declarar abiertamente nuestra fe. Como las Escrituras nos dicen, quien confíe en él no será jamás defraudado. Confiar es el asunto. Las Escrituras dicen, confía en el Señor de todo corazón y no en tu educación. Tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él allanará tus sendas. Eso es lo que hará. Confía en el Señor. Confiamos en todos menos en el Señor. Y no importa lo que suceda, debo confiar en el Señor. Si Dios lo dijo, eso lo confirma y yo lo creo. Debo confiar en el Señor. Pero, pastor, yo debo confiar en el Señor. ¿Qué tiene el Señor que decir sobre eso? Porque Él me dice qué hacer. Es la prescripción. Y no en tu propia inteligencia. Reconócelo siempre. Las cosas pasan y salen mal. Dios, no entiendo, pero aún confío en ti. ¿Cierto? Yo confío en Él porque Él sabe más. ¿Cuántos saben que Dios sabe más? Él siempre sabe más de lo que tú sabes. Debes entender, la sanidad física no es igual que obrar en milagros. Un milagro es crear algo de la nada. La sanidad es parar la extensión de una enfermedad indeseada. Cualquier cosa en tu cuerpo, el intruso que está en tu cuerpo, no lo quieres. No quieres la gripe, no quieres el cáncer o enfermedad mental. No quieres. Si no lo quieres, ¿por qué lo aceptas? ¿Por qué no luchas? No quiero que un intruso venga a mi casa. Pero si un intruso viene a mi casa, tendrá una batalla que lidiar. ¿Sabes? Nosotros necesitamos ser lavados como esta lavadora. Pero, ¿sabes? Una agua especial. El agua viva de Jesús, la sangre de Cristo. Y esto no un día, todos los días. Porque ¿quién no falla todos los días en algo? Dirás, yo no hago nada malo. Mientes. Dice la palabra del Señor que el que dice que no ha pecado nunca, miente. Todos en algún momento fallamos en algo. Necesitamos ser lavados como esta lavadora que tengo detrás mío, que necesita estar un buen rato. Esto durará 15 minutos. Pero nuestra vida necesita diariamente 24 horas. Cada mañana ponerse de rodillas en las manos de Dios, decir Señor, y cuando acaba el día, precisamente es cuando más tenemos que hacer remember. Yo lo hago y te invito a que lo hagas durante el día y digas, wow, esta palabra que le dije a tal persona no fue conveniente, o miré algo que no me convenía para mis ojos. Revísate cada día, sé humilde, deja el orgullo a un lado que no te lleva a ningún lado y déjate lavar por la sangre.